Bienvenidos a Wanda Misterios. En el día de hoy les traemos uno de los casos más impactantes de abducción, el caso de Travis Walton. Comencemos. La historia de Travis Walton es, hasta hoy, uno de los casos de abducción alienígena más estudiados, debatidos y controvertidos de todos los tiempos. Un relato que se ha mantenido vivo por décadas, no solo por la crudeza de los acontecimientos, sino porque involucró a un grupo de testigos que mantuvieron su versión de manera firme a lo largo de los años, soportando el escrutinio público, las dudas de las autoridades y las burlas de quienes se negaban a aceptar lo que escuchaban. Corría el 5 de noviembre de 1975, en las montañas boscosas de Snowflake, Arizona, un lugar tranquilo, apartado y rodeado de espesos pinares que se extendían hasta donde la vista se perdía. Allí trabajaba un grupo de 7 leñadores contratados para limpiar áreas de tala. Ese día, al caer la tarde, habían terminado su jornada y se disponían a regresar al pueblo en una camioneta pick-up que transportaba al equipo. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos sus vidas cambiarían para siempre. El grupo estaba compuesto por Mike Rogers, capataz y amigo cercano de Travis Walton, Ken Peterson, John Goulet, Steve Pierce, Allen Dallis y Dwayne Smith. Hombres jóvenes trabajadores, acostumbrados a las largas jornadas en la montaña. Mientras descendían por el camino forestal, entre risas y conversaciones sobre la jornada, divisaron algo extraño a través de los árboles. Un resplandor brillante, anómalo, que no parecía corresponder a la luz del atardecer ni a ninguna linterna. Mike Rogers, que conducía, disminuyó la velocidad. Travis, que iba sentado cerca de la ventanilla, fue el primero en exclamar: «¡Miren eso! ¿Qué demonios es esa luz?». Al avanzar un poco más, la camioneta salió a un claro y allí lo vieron con claridad. Suspendido en el aire, a unos 20 pies sobre el suelo, flotaba un objeto discoidal de unos 6 metros de diámetro. Emitía un resplandor dorado azulado que iluminaba el bosque circundante con una intensidad surrealista. El grupo quedó en silencio absoluto. Nadie sabía cómo reaccionar. La descripción coincidiría con lo que, popularmente, se ha dado en llamar un platillo volante. Travis, movido por una mezcla de curiosidad y adrenalina, tomó la decisión más arriesgada de su vida, descendió de la camioneta y se acercó al objeto. Los demás, horrorizados, comenzaron a gritarle: «Travis, vuelve aquí, no te acerques más». Pero Travis seguía avanzando, con los ojos fijos en aquella nave que parecía vibrar en un zumbido grave, casi eléctrico. Más tarde describiría que sentía la piel erizársele como si el aire mismo estuviera cargado de energía. De pronto, un haz de luz azulada descendió del objeto y lo envolvió. Los testigos vieron cómo su cuerpo se elevaba levemente y luego era proyectado violentamente hacia atrás, como si hubiese sido golpeado por una descarga eléctrica. Travis cayó al suelo, inmóvil. El pánico cundió en la camioneta. Sin pensarlo, Mike Rogers pisó el acelerador y el vehículo salió disparado por el camino, alejándose del claro. Nadie sabía qué hacer, el miedo los dominaba. Dentro de la camioneta, las voces eran un torbellino. «Lo mataron», gritaba Steve Pierce. «Tenemos que volver, no podemos dejarlo ahí», decía Ken Peterson. «¿Viste cómo lo lanzó esa luz? Eso no era de este mundo», agregaba Dwayne Smith con voz quebrada. Tras unos minutos de conducción frenética, la conciencia y la lealtad pudieron más que el miedo. Mike detuvo la camioneta y, entre todos, decidieron regresar por Travis. Cuando volvieron al claro, la escena era aún más perturbadora. El objeto luminoso ya no estaba. Y Travis Walton tampoco. En el suelo, apenas quedaban rastros de la caída, unas hojas revueltas, pero ningún cuerpo. El grupo entró en pánico. Buscaban con linternas, gritaban su nombre, revisaban los arbustos cercanos. Nada. Era como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Ante la impotencia, condujeron hacia el pueblo para informar lo ocurrido. Aquella noche, los leñadores se presentaron en la oficina del alguacil Gillespie, todavía conmocionados. Contaron lo sucedido con lujo de detalles. El alguacil los escuchaba incrédulo. La historia era demasiado fantástica para aceptarla al pie de la letra. El sheriff sospechó que podía tratarse de un crimen. ¿Y si habían matado a Travis durante una pelea y estaban inventando aquella historia como coartada? La noticia corrió rápidamente por el pequeño pueblo de Snowflake y pronto periodistas, curiosos y escépticos comenzaron a rodear el caso. En los días posteriores, los 6 testigos fueron sometidos a interrogatorios exhaustivos. Todos coincidieron en la narración. Incluso bajo presión, ninguno se contradijo. El testimonio de Mike Rogers fue especialmente firme. Vi a Travis levantarse de la camioneta y caminar hacia esa cosa. Tratamos de detenerlo, pero estaba demasiado decidido. De pronto, la luz lo alcanzó y lo lanzó como una muñeca. Pensé que había muerto en el acto.
Lo juro, nunca había sentido tanto terror en mi vida. Ken Peterson declaró. Cuando volvimos, ya no estaba. Desapareció. Si alguien cree que inventamos esto, no tiene idea de lo que vivimos. Vi esa nave con mis propios ojos, vi a mi amigo caer por esa descarga. Nadie me puede decir que fue un sueño o una alucinación. Steve Pierce, apenas de 17 años, narró con lágrimas en los ojos. Nunca olvidaré cómo brillaba ese objeto, era tan real como la camioneta en la que íbamos. Travis estaba allí, y en un segundo ya no estaba. Si alguien piensa que mentimos porque íbamos a poner en juego nuestras vidas, nuestro trabajo y todo nuestro futuro. Las autoridades, desconfiadas, solicitaron pruebas más contundentes. 5 de los 6 testigos aceptaron someterse al detector de mentiras. Allen Dulles se negó, al parecer por desconfianza hacia la policía más que por otra cosa. El resultado fue sorprendente, todos pasaron la prueba. El examinador concluyó que los hombres decían la verdad respecto a lo que habían visto. Esto desconcertó aún más a las autoridades. Si estaban mintiendo, lo hacían de una manera casi imposible de detectar. Mientras tanto, Travis Walton seguía desaparecido. La policía organizó búsquedas por tierra y aire en los bosques de Arizona. Se barajaron todo tipo de hipótesis: que había huido, que había sido asesinado, que se trataba de una farsa mediática. Durante 5 largos días no hubo rastro alguno. La familia de Travis estaba desesperada. Los compañeros vivían bajo sospecha, algunos vecinos los miraban como asesinos. Y entonces, al 6º día, ocurrió lo inesperado. La madrugada del 10 de noviembre de 1975, el hermano de Travis recibió una llamada anónima desde una gasolinera en la localidad de Heber, a unos 30 kilómetros del lugar de la desaparición. La voz, débil y entrecortada, decía: «Soy Travis, vengan a recogerme». Cuando llegaron, lo encontraron tirado cerca de una cabina telefónica, débil, desorientado y con la barba crecida. Vestía la misma ropa del día de la desaparición. Lo llevaron de inmediato al hospital. Los médicos comprobaron que estaba deshidratado y en estado de shock, pero sin heridas graves. Sin embargo, su relato era escalofriante. Cuando Travis recuperó la conciencia, lo primero que experimentó fue una sensación de pesadez extrema. Su cuerpo dolía como si hubiera recibido una fuerte descarga eléctrica. Poco a poco, abrió los ojos y lo que vio lo dejó paralizado. Se encontraba en una especie de camilla metálica, dentro de una sala pequeña, iluminada por una luz blanquecina que no provenía de ninguna lámpara visible. A su alrededor había 3 figuras humanoides de baja estatura, no más de 1,5 metros, con cabezas desproporcionadamente grandes, ojos oscuros y profundos, y piel pálida, casi traslúcida. Lo primero que pensé fue que estaba soñando, o tal vez muerto. Pero pronto entendí que aquello era real. Estas criaturas me miraban fijamente como estudiándome. No hacían ruido, no hablaban entre sí, pero sentí que se comunicaban de alguna manera. El aire era pesado, y Travis describió un olor metálico, penetrante. Su instinto de supervivencia se activó, se incorporó con esfuerzo y comenzó a forcejear. Tomó un objeto parecido a un cilindro que encontró cerca y lo blandió contra los seres, gritando que lo dejaran en paz. Las criaturas retrocedieron sin mostrar miedo ni agresividad. Simplemente se marcharon de la sala, atravesando una puerta automática que se abría sin mecanismos visibles. Aterrorizado, Travis bajó de la camilla y salió tras ellos, decidido a encontrar una salida. El pasillo que encontró parecía metálico y curvado, con paredes lisas que reflejaban la luz. No había esquinas ni tornillos, como si todo hubiese sido moldeado de una sola pieza. Caminó tambaleante hasta llegar a otra sala, más amplia. Allí se encontró con algo que lo dejó atónito, una especie de panel de control con pantallas translúcidas y palancas extrañas. Travis se acercó, intentando comprender. Al tocar una de las palancas, el entorno respondió, una proyección similar al espacio exterior apareció ante él, como si la sala misma se convirtiera en una ventana hacia las estrellas. Sintió vértigo y retrocedió, convencido de que había activado algo peligroso. Fue entonces cuando apareció una figura diferente. Un hombre, de aspecto completamente humano, alto, fuerte, vestido con un traje ajustado y un casco transparente. A diferencia de los pequeños seres, este humano no parecía extraño, sus facciones eran perfectas, casi demasiado simétricas. Travis corrió hacia él suplicando ayuda. «Por favor, sáqueme de aquí. ¿Qué está pasando? Quiero irme a casa». El hombre no respondió con palabras. Sonrió levemente y lo tomó del brazo con firmeza, guiándolo hacia un corredor. Travis intentó seguir preguntando, pero el silencio era absoluto. Pronto llegaron a otra sala donde había más humanos como él, todos vestidos de manera similar.
Se encontraban alrededor de una mesa, manipulando controles. Ninguno habló. Lo único que Travis recordaba eran sus miradas intensas como si estuvieran evaluándolo. En ese momento, uno de ellos le colocó una especie de máscara en el rostro. Travis intentó resistirse, pero enseguida perdió el conocimiento. Lo siguiente que recuerda es despertar de golpe, sintiendo aire frío en el rostro. Se encontraba en un camino rural, cerca de Eber, Arizona. Arriba, pudo ver fugazmente un objeto luminoso elevarse a gran velocidad en el cielo hasta perderse entre las estrellas. Aturdido, desorientado y sin noción del tiempo transcurrido, caminó hasta la gasolinera donde logró pedir ayuda. Para él, todo habían sido unas pocas horas, pero en realidad habían pasado 5 días desde el momento de la desaparición. Tras su hallazgo, Travis fue sometido a diversos exámenes médicos. Los doctores constataron signos de deshidratación, pérdida de peso y un extraño estado de shock. No había señales de violencia física severa, salvo pequeñas marcas en su cuerpo que no pudieron explicarse del todo. Los análisis de sangre mostraron una leve alteración enzimática, como si hubiera estado sometido a un ambiente distinto al terrestre o a largos periodos de ayuno. A pesar de la evidencia, los escépticos aseguraron que todo podía deberse a estrés o a una autoinducida sugestión. El caso explotó en los medios de comunicación. Los titulares hablaban del leñador abducido por un OVNI, y Travis fue invitado a programas de radio y televisión. La comunidad científica se dividió. Algunos investigadores, como el ufólogo J. Allen Hynek, consideraron que el testimonio merecía atención seria, especialmente porque había 6 testigos directos que confirmaban el avistamiento inicial. Otros, en cambio, calificaron todo como un montaje elaborado. El hecho de que los testigos pasaran las pruebas del polígrafo otorgaba cierta credibilidad. El examinador afirmó que era prácticamente imposible que 6 hombres coincidieran en una mentira de ese calibre sin ser detectados. En entrevistas posteriores, Travis relató con detalle su experiencia. Algunos fragmentos de sus declaraciones fueron recogidos textualmente. Al abrir los ojos y ver esas criaturas alrededor, pensé que había muerto y estaba en el infierno. Pero luego me di cuenta de que estaba vivo, en algún lugar que no era la Tierra. No sé qué querían de mí, pero puedo decir con certeza que no era un sueño. Estuve allí, vi esas salas, vi a esos seres. Lo más extraño fue el encuentro con ese hombre humano. Su silencio, su mirada. Me hizo sentir que no estaba solo, pero al mismo tiempo me daba más miedo que los otros. ¿Quiénes eran realmente? ¿Humanos trabajando con ellos? ¿O una especie distinta que se parece a nosotros? Años después, cada uno de los leñadores siguió sosteniendo su versión. Mike Rogers, en particular, defendió con firmeza lo ocurrido. He contado esta historia 1000 veces y siempre será igual. Vi a Travis caer por ese rayo. Vi esa nave con mis propios ojos. No me importa lo que diga la gente, yo sé lo que vi. Y jamás me perdonaré haber huido en ese momento, aunque también sé que fue instinto de supervivencia. Steve Pierce, el más joven, confesó que el trauma lo persiguió durante años. La gente piensa que mentimos por fama o dinero, pero lo único que recibimos fueron burlas, miedo y pesadillas. Ojalá nunca hubiera pasado, pero pasó. El caso Walton generó una ola de teorías. Abducción real, la hipótesis defendida por ufólogos que sostenían que Travis había sido llevado a bordo de una nave extraterrestre para ser examinado y luego devuelto. Montaje colectivo, escépticos afirmaban que todo fue planeado por los leñadores para obtener fama o dinero. Accidente encubierto, algunos sugirieron que Travis pudo haber resultado herido en un accidente laboral y el grupo inventó la historia para cubrirse. Alucinación compartida, hubo quienes postularon que todo fue producto de un estado de sugestión colectiva, aunque resulta difícil de sostener por la consistencia de los relatos. Con los años, la historia inspiró documentales, debates y hasta una película en Hollywood, Fire in the Sky, 1993, basada en el libro que Travis escribió sobre su experiencia. Aunque la película dramatizó ciertos pasajes, ayudó a mantener el caso vivo en la cultura popular. Travis se convirtió en un conferencista habitual en congresos de ufología, donde relataba una y otra vez lo ocurrido. Nunca se contradijo en lo esencial, aunque algunos detalles menores variaron con el tiempo. Más allá de la veracidad, el impacto en los protagonistas fue profundo. Travis sufrió de pesadillas recurrentes y desconfianza de muchos sectores de la sociedad. Sus compañeros vivieron marcados por la sospecha y la incomodidad de haber sido parte de un episodio que los convirtió en figuras de controversia. Aún así, ninguno de ellos se retractó. Hoy, el caso de Travis Walton sigue siendo uno de los expedientes OVNI más documentados y debatidos. Para algunos es la prueba más sólida de una abducción real, para otros, un elaborado engaño que nunca fue demostrado.
Pero lo cierto es que la historia ha resistido la prueba del tiempo. Décadas después, aún no se ha encontrado una explicación definitiva que desacredite por completo el testimonio de Travis y de los 6 testigos. La noche del 5 de noviembre de 1975 quedó marcada en la memoria de quienes la vivieron. Una luz en el cielo, un rayo que derribó a un hombre, 6 testigos aterrados y un desaparecido que volvió 5 días después con un relato imposible. La abducción de Travis Walton no solo es un caso, sino un mito moderno, un relato que alimenta la eterna pregunta. La respuesta sigue siendo un misterio. Pero mientras historias como la de Travis permanezcan vivas, la duda nos acompañará siempre. Y quizá, solo quizá, los bosques de Arizona aún guarden ecos de aquel encuentro imposible. Hola de nuevo, espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Si es así, denle like, comenten sobre el tema y suscríbanse. Gracias y hasta pronto.